Instruye al niño en su camino, y en su vejez no lo abandonará. Papá, ya hice la tarea. ¿De qué vamos a hablar esta tarde? Muy bien, Dana. El día de hoy vamos a hablar de algunas personas que permanecieron fieles a Jesús, a pesar de todo lo que estaba ocurriendo en la iglesia cristiana. En aquel tiempo, pequeños grupos de personas todavía practicaban las sencillas verdades que Jesús había enseñado y las enseñaban a sus hijos. En diferentes partes de Europa, en África y en Armenia, hubo también pequeños grupos de creyentes que guardaban el sábado. Mira, me gustaría enseñarte en un mapa donde vivían un grupo de ellos. Uno de esos grupos era el de los valdenses, porque ellos practicaban las doctrinas de Cristo según las enseñaba un cristiano llamado Pedro Baldo. Los valdenses eran perseguidos por los creyentes católicos, así que tuvieron que irse a vivir a las montañas de los Alpes. Fueron también los primeros en Europa que tradujeron las escrituras a su propio idioma. Se llamaban a sí mismos la Iglesia del Desierto. ¡Qué interesante! Al tener Biblias podían estudiar y encontrar la verdad. Sí, para los valdenses era importante conocer la Biblia. Ellos hacían que sus hijos memorizaran porciones del Antiguo y del Nuevo Testamento. Muchos niños memorizaban libros completos, como el Evangelio de Mateo y el de Juan, así como algunas de las cartas escritas por Pablo. Al crecer, copiaban a mano esas porciones de las Escrituras para compartirlas con los demás. Los valdenses tradujeron la Biblia al idioma local para que la gente pudiera leerla y entenderla. Los dirigentes de la Iglesia Católica no querían que la gente tuviera acceso a las Escrituras, pues pensaban que al estudiar la Biblia harían preguntas y dudarían de las enseñanzas de los clérigos. Los valdenses tenían que esconder en sus ropas porciones de la Biblia. Las mujeres cosían dobladillos anchos y bolsillos secretos en los vestidos, con el fin de colocar allí fragmentos de las Escrituras. Vaya, si hubiera sido una niña valdense, habría tenido que aprender de memoria demasiados versículos de la Biblia. Bueno, Dana, aprender de memoria porciones de las Escrituras es una idea muy buena. Eso ayuda a ejercer la mente y es posible que no siempre puedas tener una Biblia. Te sentirás muy bien si aprendes los versículos de memoria para la escuela sabática. Creo que tienes razón, papá. Recuerda, Dana, que en aquel tiempo Dios usó a niños, niñas, jóvenes, señoritas, como tú o como tu hermana, para llevar la verdad a familias y a ciudades enteras. Si tú se lo permites, Él también te puede usar a ti, al igual que usó a esos niños y jóvenes en aquel tiempo de los valdenses. Dios necesita hoy a niños y niñas como tú. No se me había ocurrido. Siempre había creído que Dios utilizaba a personas mayores y que me necesitaría a mí cuando yo sea mayor. Amiguito y amiguita, ¿sabías que? Los valdenses, según algunos, tomaron su nombre de un rico comerciante de Francia llamado Pedro Valdés, Waldo o Baldo. Pedro intentó seguir el consejo que Jesús le dio al joven rico de vender
todo lo que él poseía para darlo a los pobres. Los valdenses consideraban las Sagradas Escrituras como su única guía para relacionarse con Dios y con el prójimo. Además, aprendían de memoria grandes porciones de la misma. Vivían en las montañas de los Alpes de Italia y desde allí salían a predicar a los lugares vecinos. La Iglesia Católica los persiguió durante años y condenó a muerte a muchos de ellos. Por otra parte, los judíos que se dedicaban a copiar los escritos bíblicos eran llamados masoretas. Para evitar errores, ellos tenían la costumbre de comparar el número de letras en el original y en la copia. Se puede decir que ninguna otra obra de la antigüedad se ha transmitido con tanta exactitud como la Biblia. ¿Qué te parece?